Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren, amigos, familia, personas que nos miran. Queremos hoy nos hemos reunido para celebrar la resurrección de Cristo Jesús. Tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que venció la muerte, venció el pecado, venció al diablo, a Satanás, y tenemos un Cristo que murió por nuestros pecados, pero también resucitó al tercer día. Y es por eso que hoy vamos a celebrar, como cada domingo celebramos la vida, la muerte, el sacrificio y sobre todo la resurrección de Cristo. Hoy, antes de comenzar la palabra, vamos a tener un mensaje precioso, hermoso, acerca de la importancia de la resurrección de Cristo. Pero vamos a adorar a Dios. La Biblia dice que todo lo que respire, alabe a Dios. Y si usted está respirando, es por la gracia y la misericordia de Dios. No sé cómo te encuentres, dónde estés, si estás en tu sala, vas manejando, vas en tu dispositivo, en tu celular, en donde quiera que tú nos mires, vamos a adorar a Dios. Vamos a tener un tiempo de alabanza, de adoración. Te pido para que te goces y te alegres, porque tenemos un Cristo vivo. Mi Cristo vive. Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Él no se quedó clavado en la cruz, sino Él resucitó al tercer día. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Así que te invito, ahí donde te encuentras, súbele a tu celular, súbele a tu tableta, súbele a tu computadora, o ponle ahí la televisión en donde estás en casa. Súbele, porque vamos a adorar a Dios. Les mandamos un fuerte saludo a todos los que nos miran, un abrazo desde aquí. Y vamos a pasar a la adoración y a la alabanza. Que el Señor les bendiga y regresamos con el mensaje que Dios tiene para usted y para mí.
Y decirte que te adoramos, Señor, que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios milagroso, porque así eres tú, Señor. Entre su presencia.
vamos a hablar hoy acerca de la importancia de la resurrección. Es muy importante que usted y yo podamos entender la importancia de la resurrección de Cristo Jesús. Mire, la Biblia dice en Lucas capítulo 24, en el verso 1 al 12. Quiero leerles este pasaje de las Escrituras, de la palabra del Señor, en Lucas capítulo 24, versos 1 al 12. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por eso, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como no tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron las nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro, el que estuvo con Jesucristo. Pedro, desde que Jesús llama a Pedro, desde este Pedro que era un pescador, cuando Dios lo llama, cuando Jesús lo llama, él deja las redes, sigue a Cristo, después lo niega a Cristo, Jesús lo restaura, y puede Pedro decir: qué maravillas, que se ha maravillado de lo que había sucedido. Jesucristo les había dicho a sus discípulos que él iba a ser arrestado, que él iba a ser golpeado, crucificado, pero al tercer día iba a resucitar. Y ellos se olvidaron, pero la palabra que Jesús les había dicho se cumplió. Y quiero decirles que Jesús es la resurrección y la vida. Él lo dijo en Juan capítulo 14, en el verso 11, 25 al 26, dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La pregunta para ti sería: ¿crees esto que acabamos de decirte, que acabas de escuchar, que acabas de recibir ahí donde te encuentras? ¿Crees que Jesucristo resucitó de los muertos? Si Él resucitó de los muertos, ya no hay por qué tenerle temor a la muerte, porque ahora nosotros, a los que creemos en Jesús, también tenemos vida y vida eterna. Ya la muerte no va a venir sobre cuando muramos en este cuerpo físico. Ya no va a venir la muerte, sino van a venir los ángeles para llevarnos a la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Es muy importante que nosotros podamos saber la importancia de la resurrección. Jesús es el único en la historia que predijo su resurrección y la llevó a cabo. No hubo otra persona, otro personaje, otro ser humano que haya haber dicho: voy a morir y voy a resucitar. Ni Mahoma, ni Gandhi, ni ningún otro filósofo, ningún otro científico han dicho que ellos van a morir y volver a vivir. El único que lo predijo fue Jesús, y el único que lo llevó a cabo fue Jesucristo. Y es por eso que nos gozamos y nos alegramos de que Cristo resucitó al tercer día, como lo había dicho. ¿Por qué es importante la resurrección? Mire, una de las cosas tan tremendas, que Dios hizo a través de Cristo Jesús, es de que antes la gente iba hacia una perdición, hacia una condenación. La Biblia dice en Marcos, en el libro de Romanos capítulo 5, en el verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos hemos pecado, hemos fallado. Nuestro pecado nos ha llevado a estar separados de Dios, alejados de Dios.
Pero más sin en cambio Dios mostró su amor para con nosotros, que envió a Cristo Jesús a morir por nuestros pecados. Y ahora nosotros, al creer en esa muerte, al creer en ese sacrificio, al creer en su resurrección, nuestra vida viene a ser justificada al creer en Cristo Jesús por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, al perdonarnos nuestros pecados. Y hoy nosotros que creemos en Cristo, nuestra vida ya no va a una condenación, ya no va a una muerte separada eterna. Ahora nuestra vida va hacia un encuentro glorioso con nuestro Redentor, con nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. Y es por eso que es muy importante la resurrección, porque hoy ya no hay perdición, sino hay redención en el ser humano. Solo tienes que creer de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través del Hijo, y que Él vivió, murió, pero también resucitó. Tienes que creerlo en tu corazón. La Biblia dice que cerca de ti está la palabra, que en tu corazón, en tu boca, la palabra de fe de que estás oyendo, la palabra que estamos predicando de fe, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso es lo que Dios nos ofrece: salvación, redención, liberación, sanidad. Que tú puedes decir: Señor, yo voy a creer en tu poder. Hoy, por eso es muy importante la resurrección. Otra de las cosas que es importante es porque la resurrección de Cristo, la muerte ha sido derrotada para nosotros, como les decía. Otra causa es la resurrección de Cristo nos da autoridad como iglesia. La iglesia hoy tiene autoridad, es decir, hay un Cristo que vive, un Cristo que reina, un Cristo que venció al diablo, a los demonios, a Satanás, un Cristo que está vivo, un Cristo poderoso. La resurrección también nos trae gozo y alegría. Cada domingo nos reunimos, entre semana hacemos la obra de Dios y venimos a la iglesia gozosos, alegres, para cantarle, para adorarle, porque eso nos trae gozo. Saber de que Cristo vive, saber de que Cristo Jesús ha resucitado, de que Cristo Jesús no está muerto, sino Él vive en nuestro corazón, en medio de nosotros. Él vive con nosotros y está por nosotros, y eso nos causa mucha alegría. La resurrección de Cristo da esperanza en este mundo tan malo. Eso es algo muy lindo para nosotros. Hay mucha gente que tiene falsas esperanzas, piensa que va en dirección correcta en su vida, piensa que va a llegar a la presencia de Dios, y están equivocados porque quieren llegar a Dios a través de tantas prácticas que no ayudan, que no te llevan a Cristo, y muchos se abstienen de tantas cosas, de no comer carne, de tal vez lastimarse, de hincarse, de llegar hincados a una iglesia, lastimarse, y piensan que al hacer estas prácticas van a llegar a Dios, van a llegar a la presencia de Dios. Pero todas esas prácticas son en vano. La única cosa que nosotros podemos llegar y tener una esperanza de gloria es creer en el poder de Dios, creer en el Hijo de Dios, creer que Él vivió y murió por ti y resucitó para darte vida, y vida eterna, vida nueva y una vida abundante. El poder de Dios que hizo que Jesús resucitara está a nuestra disposición para poder vivir para Él en este mundo tan malo. La resurrección de Cristo nos asegura que Cristo vive y que Cristo gobierna. Quiero decirte que Cristo gobierna. Ahora, ha habido muchas falsas explicaciones acerca de su muerte y de su resurrección. Muchas personas han dicho que Jesús estaba inconsciente y que luego revivió. Pero a Jesucristo lo golpearon, a Jesucristo lo maltrataron, lo latigaron muy fuertemente, casi lo desfiguraron. Y de esa manera no podía estar solamente inconsciente. En Marcos capítulo 15, en el verso 44, dice la Biblia que un soldado romano le dijo a Pilato que Jesús había muerto, que no le quebraron las piernas porque ya estaba muerto. Y también le abrieron el costado con una lanza, y después lo bajó José de Arimatea y Nicodemo, envolvieron el cuerpo de Jesús y lo colocaron en la tumba. Jesús estaba completamente muerto en la cruz. Y cuando las personas que los crucificaban y no morían y todavía estaban vivos, les cortaban las piernas. Es por eso que a Jesús no le cortaron las piernas, porque Él ya estaba muerto en la cruz.
Otra de las falsas explicaciones es de que las mujeres se equivocaron de tumba, pero en el libro de Mateo 27 del verso 59 dice que las dos Marías vieron a Jesús en la tumba. Otra falsa explicación acerca de la muerte y resurrección es de que los ladrones desconocidos robaron el cuerpo de Jesús. Eso es lo que se ha dicho mucho, no que otros se robaron el cuerpo de Jesús. Pero en Mateo 27, el verso 65 y 66 dice: los soldados romanos sellaron y cuidaron la tumba. No había manera de que alguien entrara a robar el cuerpo. Estaba una guardia de soldados y habían sellado esa tumba con una piedra muy grande que nadie podía entrar. Los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Fue otra falsa explicación acerca de su muerte y resurrección. Hechos capítulo 12, verso 2 dice: los discípulos estaban dispuestos a morir por su fe. Si usted mira después de la muerte de Jesús, después de su resurrección y su ascensión al cielo, los discípulos estaban dispuestos a morir por lo que ellos habían creído, por lo que ellos habían visto, por lo que ellos habían contemplado. Si Cristo Jesús no hubiera resucitado, ellos no hubieran dado su vida por Jesús. Otra falsa explicación fue de que los líderes religiosos robaron el cuerpo de Jesús para más tarde mostrarlo. Si lo hubieran robado, hubieran hecho algo para callar la resurrección, pero más en cambio no lo hicieron. La resurrección de Cristo, amado amigo, muchos la vieron, muchas personas la vieron. En 1 de Corintios capítulo 15, en el verso 1 y 11, quiero leerles la palabra de Dios ahí en el libro de Corintios capítulo 15, en el verso 1 al 11, lo que dice la palabra de Dios. Porque muchos vieron la resurrección. Dos de sus discípulos que iban camino a Galilea cuando Cristo había resucitado, se les apareció en el camino. Ellos lo pudieron ver, dos. Después los 12 discípulos también pudieron ver a Jesús. Más de 500 personas miraron a Cristo. Los apóstoles, todos los 11, también miraron a Cristo. Y por último, el apóstol Pablo también pudo ver a Cristo cuando se le reveló Jesús, cuando él iba camino a Damasco. Y quiero que leamos lo que escribe el apóstol Pablo en el libro de 1 de Corintios capítulo 15, en el verso 1 al 11. Dice la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os es predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os ha predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, hablando el apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea que ya sean ellos, así predicamos y habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos, como decís algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Nosotros, si no creemos que Cristo hubiese resucitado, si no estuviera escrito en su palabra, si no hubiéramos visto a esos hombres que miraron a Jesús resucitar, 2 personas cuando resucitó, después los 11 apóstoles, después más de 500 personas, y luego este hombre que escribe la carta a los Corintios, también pudo ver a Cristo resucitado. Y eso es que muchos vieron a Cristo resucitado, por eso es un hecho real, verdadero. Y muchos de nosotros, aunque no miramos a Cristo hace 2000 años, porque tal vez todavía no nacíamos, todavía no estábamos aquí, pero muchos hemos visto a Cristo obrar en nuestra vida.
Muchos hemos visto a Jesús tocando nuestro corazón. Muchos hemos visto a Jesús ayudándonos en alguna situación difícil. Muchos hemos visto a Jesús liberándonos de alguna adicción, haciéndonos y cambiándonos nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Hemos visto cómo Dios ha estado obrando en nuestro ser, en nuestra vida. Y muchos lo hemos visto, lo estamos viendo y también lo veremos cuando lleguemos ante su presencia. Esa es la grande bendición que tenemos. Yo sé que hay gente que me está viendo, que estás ahí en casa, que has visto cómo Dios ha obrado en ti. Tal vez has visto cómo Dios te salvó de la muerte, de un accidente. Tal vez oraste a Dios en un momento de desesperación, en un momento de angustia. Y hoy puedes estar en paz, puedes tener esa alegría, ese gozo. ¿Y sabes por qué? Es porque Cristo estuvo obrando en eso de tu parte. Yo por muchos años estuve en el alcoholismo, en las drogas, y no podía ser liberado. Recaía y volvía para atrás y otra vez, hasta que Cristo tocó mi corazón y mi vida. Y desde ahí pude ver a Cristo obrando en mi corazón. Hoy tengo ya más de 18 años que no tomo nada, ni una droga, y cada día puedo ver la mano de Dios en mi persona, en mi familia, en mis hijos, en la iglesia. Y es por eso que estos hombres creyeron, porque lo vieron. Y es por eso que yo también creo como estos hombres, porque lo he visto. Cómo ha tocado mi corazón, cómo ha cambiado mi persona, cómo ha hecho algo en la vida de las personas. Hace mucho tiempo llegaron una familia a la iglesia. Ellos venían, ya no traían esa fe, esa esperanza en la palabra de Dios, en Cristo, en las promesas de Dios. Estaban padeciendo con una de sus hijos en una enfermedad, y ya en donde ellos estaban les decían que así iba a estar la niña, que ya no se iba a sanar, que siempre iba a padecer esa enfermedad. Pero empezaron a oír la palabra de fe que predicamos, porque nosotros creemos que Cristo Jesús todavía sana, todavía está libertando a los cautivos, todavía hace milagros, porque la Biblia dice que Él es el mismo de ayer y de hoy por los siglos. En Hebreos capítulo 13, verso 8 dice su palabra, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y empezaron a recibir la palabra, empezaron a agarrarse de esperanza, empezaron a poner la confianza en Dios. Hoy su hija está completamente sana, hoy no tiene necesidad de medicina, sigue creciendo la niña, sigue avanzando, se sigue desarrollando bien. ¿Por qué? Porque ellos han visto y creído en el poder de la resurrección, en el poder de Cristo Jesús. La Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Y muchas personas han visto a Cristo Jesús. Y es por eso que creemos. La resurrección de Cristo, muchos la vieron. Nosotros la hemos visto en nuestra vida. La estamos viendo, pero también la veremos. Pero también la resurrección de Cristo, muchos la creyeron. En el libro de Hechos, capítulo 7, en el comienzo de la iglesia, cuando la iglesia se empezó a formar, la iglesia cristiana, empezaron a predicar los apóstoles, los discípulos de Jesús, todo lo que les había enseñado Jesús. Él les dio una comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere en Él y fuere bautizado será salvo. Y ellos empezaron a esparcir las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que en Cristo Jesús hay salvación. En Cristo Jesús hay perdón de pecados. En Cristo Jesús hay vida nueva. En Cristo Jesús puedes levantarte, puede ayudarte, puede empoderarte, puede darte dirección y sentido de vivir. Esas son las buenas nuevas de Cristo Jesús, de que Él murió por ti, de que Él murió por mí, que Él en la cruz llevó todas nuestras culpas, todos nuestros errores, todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, y ahora podemos ser perdonados y limpiados por la sangre de Jesús y resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Estos hombres, muchos predicaron de la resurrección de Cristo, de que Él había resucitado. Muchos testificaron de la resurrección de Cristo. Muchos vieron por la fe, muchos vivieron por la fe en Jesucristo. Pero también muchos murieron por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos habían creído en Cristo Jesús.
Hoy en este fin de semana que tuvimos aquí en Victorville, en Hesperia, que donde estamos, salimos el día Jueves Santo, el Viernes Santo, Sábado Santo, estuvimos dando testimonio de lo que creemos. Salimos a la calle ahí en el Boulevard, ahí estuvimos en la Bear Valley, estábamos ahí con nuestros cartelones de que Cristo salva, Cristo sana, Cristo ha resucitado. Hicimos un drama ahí en la avenida, estuvimos ahí, hubo personas que nos decían cosas, nos gritaban, otros nos decían gloria a Dios, qué bueno que están haciendo, pero nosotros lo que creemos es de que Cristo es el que salva, Cristo es el que puede ayudarte, Cristo es el que puede cambiarte y sobre todo Cristo te ofrece vida eterna. Y eso lo creímos como iglesia, fuimos muchos hermanos, salimos a testificar de Cristo, aún arriesgándonos a que algo pasara, lo que sucediera, pero más sin en cambio nosotros sabemos que por lo que creemos nosotros podemos servir, adorar y hacer la obra de Dios. Así como estos hombres que predicaron de la resurrección, testificaron de la resurrección, vivieron por fe, pero también murieron por causa de Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 7, hay un hombre, el primer mártir de la iglesia. Y quiero que me acompañe ahí a Hechos, capítulo 7, en el verso 55. Este hombre se llama Esteban. Y Esteban fue un hombre que servía al Señor, pero también hablaba de Cristo Jesús. Y miren lo que sucede con Esteban cuando él, después de decirles a la gente con la que estaba incrédula de lo que estaba diciendo Esteban acerca de todo lo que les dijo acerca de Cristo, fíjese lo que pasa con este hombre en el libro de los Hechos, capítulo 7, en el verso 55 al 60. Hechos 7:55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Él, al ser apedreado por estar testificando, por estar predicando, por estar viviendo por fe, por estar hablando de Cristo Jesús, él murió por la causa de Cristo. Pero algo impresionante que podemos ver en estos versos, dice que cuando a él lo estaban apedreando, dice que él vio los cielos abiertos y él pudo ver a Dios y a Jesús a la diestra del Padre. Él pudo ver la gloria de Dios antes de morir físicamente. Él sabía que iba a ir a la presencia de Dios. Y es por eso que él, por causa de Cristo, pudo morir sin temor, sin miedo, predicar, testificar y salir y dar la vida por Cristo Jesús. Porque él sabía que hay vida después de la muerte física. Que ya no tenía temor hacia la muerte física, sino que él sabía que había más vida después de la tumba con Cristo Jesús, que su ciudadanía, su lugar, su casa, su eternidad era en el cielo, no en esta tierra. Y Esteban pudo ver los cielos abiertos, pudo ver al Hijo de Dios. Hay vida después de la muerte. Esa es la importancia de la resurrección de Cristo. Que si nosotros morimos por cualquier causa, sea de una enfermedad, un accidente, sea si alguien nos mata, si alguien nos persigue, alguien nos hace daño, nosotros sabemos que no vamos a morir, no vamos a quedarnos en esta tierra, no vamos a estar ahí, sino vamos a ir a la presencia de Dios. La resurrección de Cristo, muchos la creyeron y muchos la creemos. Y te invitamos, tú que nos estás mirando por televisión, que nos estás mirando ahí donde estás, que puedas creer en Cristo, que puedas ver a Dios obrando en tu vida. Yo sé que Dios ha hecho algo en ti. Y tal vez todavía no lo reconoces, pero es Dios el que te ha ayudado en todos estos años que has vivido. Pero también la resurrección de Cristo muchos la experimentaremos. Eso es algo glorioso,
que vamos a experimentar la resurrección en nosotros. ¿Qué clase de cuerpo vamos nosotros a tener cuando resucitemos? La pregunta sería, si tú pudieras seleccionar tu propio cuerpo, ¿qué tipo de cuerpo escogerías? ¿Fuerte, enérgico, tal vez algo atlético, hermoso? Quiero decirte que lo que sí es una realidad es de que vamos a tener un mejor cuerpo del que tenemos. Vamos a tener un cuerpo hecho para la eternidad. Vamos a tener un cuerpo sin dolor, sin enfermedad, sin desgaste. El cuerpo ya no se va a desgastar, ya no se va a envejecer como este cuerpo que pasan los años y uno se empieza a envejecer y a dolerle todo. Cuando nosotros experimentemos la resurrección, tendremos un cuerpo hermoso. La palabra no nos dice todo lo que va a pasar acerca de esto, pero vamos a ser perfectos. Eso sí, mantendremos nuestra personalidad, nuestra individualidad y podremos reconocernos. Cuando Jesús resucitó, Él pudo acercarse a los discípulos y lo miraron y lo reconocieron. Comieron con Él, anduvieron con Él, pudieron ver las marcas de los clavos que le dieron en sus manos, en su costado. Pudieron reconocerlo. O sea que en el cielo nos vamos a reconocer, vamos a mantener nuestra personalidad, vamos a tener nuestra individualidad, pero sobre todo vamos a tener un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible. Que este cuerpo ahorita falla, peca, pero cuando resucitemos vamos a tener un cuerpo santo. Nuestros cuerpos serán gloriosos, divinos. Nuestro cuerpo será poderoso, enérgico. Una nueva forma de existencia por toda la eternidad. Vamos a tener un cuerpo espiritual, celestial e inmortal. Vamos a tener la inmortalidad, pero una inmortalidad con nuestro Creador, con nuestro Redentor, con nuestro Salvador, con nuestro Señor. Ahí vamos a tener la inmortalidad que es para siempre. No vamos a estar los que no creyeron, los que no vieron a Cristo obrando a Dios en sus vidas, aquellos que no quieren experimentar esto de Cristo que Dios les está ofreciendo. Ellos estarán por toda la eternidad separados. Ellos también tendrán inmortalidad, pero una inmortalidad de sufrimiento, de tristeza, de llanto. Y muchos de ellos tendrán más conocimiento en el infierno y se recordarán en el tiempo que muchos les hablaron de Dios y no quisieron escuchar. Muchos tendrán más amplio su entendimiento y dirán, en el sufrimiento estarán lamentándose cuando pudieron recibir la salvación, la bendición, la vida eterna antes de que murieran. Muchos experimentaremos esto. Y hoy en día hay mucha gente que están deseosos de que esto suceda. Una de las personas que están sumamente con deseos de que esto pase en sus vidas son aquellas personas que están ciegas, pero que pueden oír la palabra de Dios. Aquellas personas tal vez que no escuchan, pero que pueden ver las obras de Dios, cómo Dios se manifiesta en sus vidas. O aquellas personas que tal vez les falta alguna extremidad y saben que cuando lleguen a la presencia de Dios tendrán un cuerpo celestial, un cuerpo divino, un cuerpo inmortal, un cuerpo enérgico, un cuerpo glorioso e incorruptible por toda la eternidad. Son ese tipo de gente que está deseosa. Había una mujer que le había dado cáncer. Ella creía en Dios desde muy pequeña, siempre sirvió al Señor, trabajó para Dios. Pero le dio una enfermedad a ella ya mayor, como a la edad de 50 años ella empezó a padecer en cáncer. Y estuvo en hospitales y en terapias, y aún con su enfermedad, después de que ya ella no la podían mantener en su casa, tuvo que estar en un lugar privado, en un lugar donde pues ya tienen a las personas que están apartadas para morir. Pero ella, su cuerpo sin pelo, arrugado, todo débil, su cuerpo por dentro. Y cuando la iban a visitar, a ella le llevaban flores, le llevaban dulces. ¿Y sabe qué hacía ella en el hospital? Con las demás personas que miraba, agarraba las flores y les llevaba una flor a las demás personas que estaban.
a otras les llevaba un dulce. Esta mujer se llamaba Mabel. Y aunque ella por fuera estaba sin pelo, estaba arrugada, le dolía su cuerpo por dentro. Ella tenía un espíritu vivo. Ella tenía un espíritu de esperanza, un espíritu de vida, un espíritu de fortaleza, un espíritu de confianza en su Redentor, en su Salvador, en Cristo Jesús. Ella dentro de ella estaba más viva que muerta. Ella sabía que tenía un lugar de gloria, que iba a recibir un cuerpo inmortal, un cuerpo glorioso, un cuerpo poderoso, y que iba a estar con Jesucristo por toda la eternidad. Gloria a Dios. Y sabe, aunque han pasado más de 2000 años y muchos han testificado acerca de Cristo Jesús, todavía hay gente que no cree en la palabra de Dios, no cree en la resurrección de Cristo, no cree en lo que Cristo ha hecho en la cruz por nuestras vidas. Y eso no le quita nada a Dios, no le quita que Dios siga siendo fiel, no le quita a Dios que Él siga siendo el Todopoderoso, el Creador, que siga siendo bueno Dios. No, Dios es veraz, dice su palabra, y que todo hombre sea mentiroso. Dios quiere salvarnos. Dios quiere que tú lo puedas ver obrando, que tú puedas creer en Él, pero que también puedas llegar a experimentar la resurrección en Cristo Jesús. Hoy en día muchas personas piensan que es como un cuento de hadas. Hasta ver, no creer. Hay algunas personas que necesitan ver hechos reales, así como los apóstoles que muchos dijeron, vamos a ver hasta que no lo vemos. Uno de ellos fue Tomás, que dijo, si yo no veo los clavos que le traspasaron en sus manos, ni el costado, la lanza que le pusieron en el costado, no voy a creer que Él está vivo. Y Cristo Jesús se le apareció a Tomás y lo pudo ver. Y le dijo Jesús, no seas incrédulo, sino creyente. Otras personas analizan los hechos, pero no llegan a convencerse del todo. Todo el tiempo están dudando, todos piensan que es por casualidad, que es por la suerte, que es porque han hecho cosas buenas y por eso son así, por eso les ha ido bien. Pero dudan mucho del Señor. Otros solo cuando tengan un encuentro personal con Dios, ellos creerán. Así como el apóstol Pablo, que cuando él iba en contra del cristianismo, él iba a perseguir a la gente cristiana, él iba a matar a los cristianos, Cristo se le apareció. Cristo pudo tener un encuentro personal con esa gente, pudo haber creído. Y muchas personas así están pasando hoy en día. Hasta que no Cristo les habla fuertemente a su corazón, Dios se les revela de alguna manera fuerte a sus vidas, es cuando ellos creen. Pero también hay otros que a medida que se entregan a Él, a medida que se dediquen a Él y a medida que lo van sirviendo a Él, es cuando realmente creen en Dios. Siempre habrá personas que digan que Jesucristo no resucitó, pero muchos lo vieron, recuérdate. Muchos lo creemos y muchos experimentaremos la resurrección de Cristo. Si tú eres de los muchos que creen en la resurrección, mira cómo nosotros debemos vivir antes de que nos vayamos de esta tierra, antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia, o antes de que muramos en este cuerpo físico. Quiero terminar con esta escritura en el libro de Primera de los Corintios, capítulo 15, en el verso 57 al 58. Y ahí nos explica todo cómo nosotros debemos vivir antes de que nuestro cuerpo sea transformado. En el libro de la Primera de los Corintios, capítulo 15, vamos a leer en el verso 57 y 58 para concluir. Este capítulo 15 de Primera de Corintios habla acerca de la resurrección de los muertos. Yo te invito a que tomes un tiempo para que lo leas. Yo leí del 1 al 12 y hoy voy a leer nomás al final, ahorita 2 versículos más, para que como nosotros que
que vemos a Dios obrando, que creemos en Cristo y que anhelamos experimentar la resurrección. ¿Cómo debemos mantenernos en esta tierra? ¿Qué es lo que debemos hacer mientras eso suceda en nuestra vida? Primera de Corintios 15, verso 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que estar agradecidos con Dios por la victoria que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo venció la muerte, venció al diablo, venció todo para salvarnos. Y nosotros tenemos que tener agradecimiento de decir: gracias, Jesús, porque tomaste mi lugar, porque fuiste un hombre valiente, un hombre entregado, un hombre dispuesto, un hombre santo, un hombre que derramó su sangre por nuestros pecados. Y que debe haber ese agradecimiento en nuestra vida. Pero también tenemos que ser amorosos entre los hermanos, porque Dios es amor. Firmes en la obra del Señor. Que pase lo que pase en esta tierra, nosotros seguiremos hablando, predicando, testificando, creyendo, viendo la mano de Dios y teniendo esa esperanza en la resurrección de entre los muertos. Puedan venir terremotos, puedan venir sismos, persecución a la iglesia, pueden venir otras pandemias, lo que pueda venir, nosotros debemos de seguir hablando, seguir testificando, de seguir creyendo, de seguir adorando y alabando y glorificando a nuestro Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, así como Esteban, que aunque no lo creyeron a él lo que les decía y lo apedrearon y lo mataron, él pudo ver los cielos abiertos y a Dios y a Cristo a la diestra del Padre. Que nosotros nos mantengamos firmes en la obra de Dios, constantes en la obra del Señor, que sigamos edificando nuestra familia, que sigamos edificando nuestra iglesia, que sigamos edificando nuestra comunidad, que sigamos constantes haciendo la obra de Cristo, la obra del Señor en nuestra vida. Y por último, creciendo en la obra de Dios. Que no nos quedemos con lo que ya sabemos, con lo que ya podemos hacer. Que no te conformes a cómo estás viviendo en Cristo. Que tú digas: quiero crecer, quiero conocerle más, quiero servirle más, quiero avanzar más en el Señor. Si todavía no predicas, que digas: algún día voy a predicar. Si todavía no estás sirviendo en una iglesia, que digas: me voy a disponer a servirle. Si todavía no eres un líder, que digas: voy a llegar a ser un líder. Voy a tener un ministerio. Y si Dios te llama más, voy a llegar a predicar y a tener una iglesia, a tener una misión, a tener una casa de rehabilitación, a poder hacer más discípulos, a poder hacer algo con lo que Dios me ha dado, con los dones, los talentos, las destrezas, las habilidades que Dios ha puesto en tu vida. Que no dejes de crecer. Eso es lo que tenemos que hacer mientras llegue ese momento de que nosotros resucitemos con Cristo. Estar agradecidos por la victoria, amorosos entre nosotros, firmes en la obra del Señor, constantes en su obra, pero también creciendo en la obra del Señor. Realmente creyendo que Jesucristo vivió, murió, pero también resucitó. Nuestra forma de vivir tiene que cambiar, sabiendo que nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Aunque tal vez no veamos resultados ahorita, los resultados vendrán. Tú mirarás un cambio en tu vida. Tendremos resultados tal vez eternos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me gustaría hacer una oración por todos aquellos que nos estás viendo desde tu casa. Quisiera hacer una oración de salvación por tu vida. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús y tú estás ahí en el hogar y dices: tal vez yo no entiendo todo lo que has hablado, pero hoy quiero que Cristo me salve, que Cristo me perdone, que Cristo me levante. Tal vez te sientes enfermo, te sientes cansado de la vida, tal vez ya no tienes ganas de hacer algo. Quiero decirte que con el poder de la resurrección te puede levantar de ese lugar, puede romper esa depresión, puede romper esa enfermedad, el poder de Jesús.
Y sobre todo, Jesús quiere salvar tu alma. Si tú estás ahí y quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, haz conmigo esta oración. Dile dónde estás, dile: Dios, te doy gracias porque me amas. Y tú me creaste con un propósito y un plan divino. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Y yo creo que tú moriste por mí. Yo creo que tú viviste para salvarme. Yo creo que tú resucitaste para traerme vida eterna. Hoy te recibo en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Dios, por amarme, por salvarme y por perdonarme. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí. Pero gracias sobre todo porque estás vivo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, amado amigo, quiero decirte que es el comienzo de tu vida espiritual. Si no tienes una iglesia, empieza a buscar una iglesia, empieza a leer la palabra de Dios. Busca al Señor y vas a mirar la gloria de Dios sobre tu vida. Vas a empezar a ver a Dios. Has comenzado a creer. No dejes de creer, sigue persistiendo, sigue hacia adelante, porque experimentarás la resurrección poderosa de que Cristo nos ofrece. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Vamos hacia adelante, seguimos predicando, seguimos trayendo la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y que tengan un lindo domingo. Bendiciones.